Me convertí en una reina demonia de nivel 999. Capítulo 1. El Señor de los Demonios. En el bendecido imperio de la gracia por los dioses, hubo una vez un antiguo oráculo que predijo: cuando el mundo sea invadido por un demonio con poderes oscuros, aparecerá una chica de otro mundo que salvará a todos. Y durante 1000 años el mundo disfrutó de una existencia pacífica, hasta que un fatídico día surgió una siniestra magia negra en Raina, la segunda hija del duque Rubeliet. Con apenas 8 años de edad, se encontró incapaz de controlar sus crecientes poderes, incendiando sin querer todo lo que tocaba, y temeroso de que la noticia del despertar de un demonio se difundiera, el duque Rubeliet, impulsado por la desesperación, ordenó el aislamiento de Raina, manteniendo sus poderes en secreto, y así la presencia de Raina se desvaneció en las sombras del olvido. Sin embargo, 10 años después, su precioso segundo hijo, nacido de su segunda esposa, comenzó a experimentar pesadillas angustiosas que lo perseguían, y en ese momento el duque sintió que ya no podía lidiar con aquel secreto, llevándole a creer que lo mejor era esconderla fuera de la vista y de la mente de todos. Y en la penumbra del amanecer, cuando el sol ya se había puesto y la luna estaba cubierta de nubes, se abrió una puerta que había permanecido firmemente cerrada, revelando un ser que apenas se parecía a una forma humana. Un humo negro y denso emanaba de su cuerpo apretadamente inmovilizado, y su cabello, desvanecido por la magia abrumadora en su interior, ocultaba su rostro. Los sirvientes emitieron gritos apagados, incapaces de contener su terror instintivo. El duque, consumido por el terror, les gritó instándolos a deshacerse de ella rápidamente, pero ninguno de los sirvientes se atrevió a acercarse, y de repente, Raina levantó la cabeza. Los espectadores soltaron jadeos al contemplar los ojos rojos sangre de Raina, cagados del miedo como si un encantamiento malévolo fuera a caer sobre ellos. Pero entonces, los labios agrietados y descamados de la joven se entreabrieron lentamente y soltó: Disculpen, pero si vamos a emprender un viaje largo, ¿alguien podría poner una almohada en el carruaje? Me duele el cuello de estar tumbada y tengo un terrible dolor de cabeza. Y también quiero eso que parece muy valioso. Luego, soltando fácilmente las cuerdas que la ataban, Raina se acercó a su indigno padre y sonrió. Considera esto como pago por manutención. Y así, con una carroza llena de objetos valiosos y una almohada esponjosa, Raina abandonó el ducado de Rubeliet sin protestas, dejando atrás al atónito duque y sus sirvientes. Así, de fácil. Lo que no fue fácil para Raina fue controlar sus poderes. Al pobre cochero, quien había sido contratado para trasladar a la reina demonio a su destino, algo por lo que sería generosamente recompensado, en esos momentos había caído desmayado del susto. Por supuesto, Raina no había tenido intención de hacerle daño, simplemente había querido tocar suavemente la ventana del carruaje y preguntar cuánto faltaba para llegar. Lamentablemente, y como solo había habitado su nuevo cuerpo durante un mes, le era difícil controlar su inmenso poder. Sí, un detallito importante era que en realidad Raina era la antagonista en un juego llamado Salvé este mundo con el poder del amor. Su papel era el de la jefa final, atormentando a la protagonista femenina hasta ser derrotada finalmente por la fuerza del amor. No hay gran magia, solo el poder del amor. ¿Qué? Esas son Pero ¿cómo es que Raina se convirtió en la dueña de un personaje malvado sometido a una magia tan ñoñaza? Bueno, para hacerte el cuento corto, en su vida anterior, Raina había sido una niña con un cuerpo inherentemente frágil. A pesar de eso, logró vivir hasta los 20 años, una vida que no fue nada envidiable. Confinada en una habitación de hospital llena de dolor, su único consuelo eran los videojuegos y saber que pronto llegaría a su final. Sin embargo, cuando llegó su momento, de pronto se encontró ante una figura radiante que emanaba una luz demasiado brillante. Por un reconocimiento instintivo supo que era Dios, y tras un momento de asombro, echó un vistazo a los fragmentos de su vida y ofreció una valoración concisa. Has tenido una vida muy lamentable. Te concederé la oportunidad de renacer. ¿Renacer? La joven fulminó a Dios con la mirada, una mirada que claramente decía: no más, no voy a soportar otra miserable vida. Su inclinación inicial fue negarse, pero dudó cuando Dios le
le ofreció vivir la vida que quisiera. No había truco ni condiciones. Podía reencarnar en una novela, en una película o lo que sea. Y para alguien que vivió toda su vida postrada en cama, solo existía un solo individuo que personificaba esta noción aparentemente absurda. No era estrictamente una persona, sino una santa que recibía habilidades extraordinarias y salvaba el mundo. Si tan solo pudiera ser como ella. Pensó, y sí, era una oportunidad única en la vida y necesitaba dar la mayor cantidad de detalles posible. Al fin y al cabo, ni siquiera Dios tendría conocimiento del personaje de un videojuego, ¿verdad? Muy bien, deseo reencarnar como un personaje de un juego que jugué antes de mi muerte. El juego se llama Salvé este mundo con el poder del amor. Fue un juego inmensamente popular, conocido por su impresionante arte y su lore que estaba bien chévere. El problema fue que había jugado hacía tanto tiempo que olvidó el nombre de la protagonista, y sin estar segura si su explicación era suficiente, añadió más detalles. Hay un personaje que aparece en él, se llama Raina Rebellion, la princesa demonio con nivel 999. Entiendo. No. Ella pretendía expresar su deseo de encarnar en la protagonista femenina que soportó el acoso de Raina Rebellion, pero que finalmente triunfó ganando amor y superando la adversidad. Pero antes de que pudiera terminar la frase, Dios le interrumpió. Que seas feliz en esta vida, pues se te ha concedido tu deseo. Y con esa bendición, Dios chasqueó los dedos y su cuerpo se sumergió en el resplandor divino. Su visión se transformó en un blanco cegador y sus extremidades se pusieron rígidas. Para cuando volvió a abrir los ojos, se había convertido en el señor de los demonios, y vaya mierda. De cualquier manera, la intención de Raina era hacer dinero y vivir una vida tranquila, y aunque recordar sus circunstancias solo alimentaba su ira, esta aumentó más cuando llegaron a su destino final. Frente a ella solo había una vasta extensión nevada, y en medio de eso, una mansión abandonada cubierta de hielo alzada entre los árboles sin hojas. ¿Me estás jodiendo? Ese maldito duque era un miserable. En el norte del imperio, en el ducado de Wintersnow, Rostin interrumpió sus labores al recibir un aviso urgente. Se había detectado actividad demoníaca cerca de la mansión abisal, y como señor de Invernalia, proteger esas tierras era su deber. Desde la fundación del imperio, el primer duque de Invernalia fue encargado de resguardar el norte, una región infestada de demonios. Durante 1000 años, su linaje cumplió ese propósito, sosteniendo la paz del imperio gracias a los poderes que heredaban de generación tras generación. Por ese legado también despertó el odio del rey demonio, quien en venganza desató una maldición que arrasó con la familia ducal. Rostin fue el único que logró resistirla por completo, heredando una fortaleza excepcional contra la magia oscura. Lastimosamente, no ocurrió lo mismo con los demás duques ni con su propio hermano menor, quienes quedaron marcados por sus efectos, y aunque nadie había visto jamás al rey demonio, no había duda sobre el origen de la maldición. Los oráculos lo habían confirmado. El objetivo del rey demonio era conquistar el norte, pero Rostin jamás permitiría que el norte, protegido por su sangre durante generaciones, cayera en manos del rey demonio. Defenderlo era su compromiso inquebrantable. El rey demonio busca sumergir al mundo en la oscuridad. Aún no ha hecho su gran entrada, pero no voy a permitir que tenga éxito. Los ojos de Rostin se volvieron fríos. La determinación en su mirada era inquebrantable, y enfundando su espada en la cintura, reanudó su paso. Y mientras Rostin partía hacia la mansión abisal, Raina trataba de relajarse con un baño caliente. Por supuesto, fue mucho después de dejar acostado al cochero que se había desmayado por segunda vez y de derretir el hielo alrededor de la mansión con sus llamas negras. Y sí, al principio había sido un poco difícil, pero gracias a la extraña voz en su cabeza, había logrado controlar un poco ese poder. Maldición, debí pedir renacer en el jueguito de Silas. Silas, sin duda, ese jueguito era más divertido. Pensó con pesar para luego cambiarse con nuevas ropas y dejar atrás su apariencia de mendiga. Pero justo en ese momento el cochero volvió a aparecer y se puso de rodillas rogando por su vida. Según el hombre, él solo había cumplido su misión de traerla hasta allí, pero esperaba que tuviera piedad con él y le permitiera regresar con su esposa y su hija. Raina no tuvo el valor para decirle a ese miserable hombre que muy probablemente en cuanto él regresara sería asesinado por el duque Rebellion. Su esposa e hija podrían estar muertas ahora mismo. No puedo enviarte de vuelta, no tengo sirvientes, así que tendrás que quedarte
quedarte hasta que encuentre uno. Te pagaré un sueldo. Pero tendrás que quedarte aquí. Raina nunca había tenido un sirvienta en su vida, pero cuando dijo eso, el cochero dejó de llorar mientras abrazaba la mano de la escultura de oro que Raina había cortado y arrojado hacia él. Y no, el cochero no estaba seguro de si ella estaba siendo considerada o no, pero una cosa era segura. Ahora tenía un buen trabajo y quizás su nueva jefa no era la más convencional, pero Raina Rubelliet se había ganado su lealtad. Al día siguiente de que Raina abandonara la residencia Rubelliet, un sirviente entró en la oficina del duque y se inclinó profundamente para luego informar que el traslado se había realizado con éxito. En respuesta, el duque levantó su rostro sombrío y dio una orden impensable. Envía a un asesino y tráeme su cabeza. El temblor frente a Raina había desaparecido, pero a pesar de eso, no podía permitir ningún error. Su secreto jamás debía descubrirse. Habiendo ganado sin saber a un subordinado leal, Raina se excusó y comenzó a explorar los alrededores, pero después de un rato paseando, se detuvo al ver una extraña criatura en la parte trasera de la mansión. La criatura era una masa blanca pura del tamaño del puño de un adulto, con ojos y nariz diminuta pero orejas grandes como las de un conejo. En ese momento, la bolita viviente se movió y como buena amante de las cosas bonitas, hizo lo único que una persona en su lugar podía hacer: chillar de emoción. Raina estaba tan entretenida que no sintió la presencia detrás de ella, y no fue hasta que el conejito huyó rápidamente y escuchó una voz profunda y rasposa decir: ¿Qué haces aquí? Ella se giró sorprendida, solo para quedarse cegada por la belleza demoledora de aquel desconocido, y quien fuera papita frita para estar al lado de ese lomazo. Este lugar está infestado de monstruos, debes irte de aquí. A ver, amigo, ¿eres tú quien irrumpe en una casa ajena y ahora me dices que me vaya? ¿Sabes a dónde te puedes ir tú? Vete a la... Pero, en ese momento, otro hombre se sumó y el desconocido, que parecía no haber oído sus maldiciones, solo se giró con una última advertencia. Cuando él terminara sus asuntos allí, ella debía haberse marchado antes de que cayera la noche. No obstante, cuando ya estaban bastante alejados de la mansión abisal, Rostin se giró y frunció su hermoso ceño percatándose de algo peculiar. Alrededor de la mansión no caía nada de nieve, y unos días después su asistente le informó que la mujer que habían encontrado cerca de la mansión abisal era en realidad la hija del duque Rubelliet y se había negado a abandonar la mansión. Rostin suspiró sin querer darle mayor importancia, pues él creía que en cuanto esa princesita viera algún monstruo cerca, saldría huyendo sin necesidad de una orden de desalojo. Solo asegúrense de resguardar los alrededores. No quiero tener problemas con el duque porque su hija salga herida, ordenó. Y esa misma noche, Rostin visitó la habitación de Luca, su hermano menor, quien yacía dormido con el cuerpo de un niño otra vez. Como cada vez que había luna llena, era el único momento en que la maldición cedía, el único día en el que podía verlo así. Descuida, Luca. Acabaré con el rey demonio y levantaré la maldición, te lo juro. Aquello no era solo una promesa, era una deuda. Gracias a la magia de Raina, la mansión abisal se volvió cálida y fue al arduo trabajo del señor cochero que el lugar se volvió bastante habitable. El único problema ahora era que los guardias del Duque del Norte seguían merodeando por ahí y la comida que había traído con ella comenzaba a escasear. Pero al salir para comprar provisiones se encontró con otra realidad. El norte se moría de hambre. Muchos de los pobladores decían que todo se debía a la aparición del rey demonio, cuya presencia solo había empeorado el clima y las tormentas eternas mataban los sembríos. Eso sin considerar la presencia de los monstruos, pero a medida que Raina escuchaba los testimonios se preguntó cómo es que su presencia había causado todo eso cuando ella jamás había hecho nada. En ese momento escuchó a una mujer quejarse en voz alta sobre los suministros que repartía el ducado, y según lo que pudo captar, esa mujer llamada Verónica había sido una de las mejores agricultoras de la región y cuyos productos eran de la más alta calidad. Eso le dio una idea, así que sin dudar fue tras ella. Sin embargo, Rosti, que estaba cerca ayudando a repartir los suministros, se detuvo cuando notó su cabellera blanca revolotear a la distancia. Entonces la conversación que había tenido con el duque Rubelliet llegó a su memoria. El duque había negado haber enviado a su hija a la mansión abisal. Sus palabras exactas habían sido: no creo que esa mujer sea mi hija y le recomiendo que tenga cuidado con ella. Esa chica es el mal encarnado. Pero ¿por qué un padre negaría a su propia hija? ¿Y por qué esa chica se negaba a abandonar esa tierra infestada de
monstruos. Sin una respuesta clara, Rostin terminó de repartir los suministros y tomó el mismo camino por el que había visto marcharse a Raina, pero en cuanto la encontró, su expresión se volvió dura. La escena hablaba por sí sola. Verónica estaba en el suelo con el rostro marcado por el miedo, mientras Raina avanzaba hacia ella con una presencia claramente intimidante. Rostin no esperó explicaciones porque a sus ojos la situación era evidente. Raina estaba amedrentando a su gente, y eso era algo que no iba a permitir. Raina no entendía por qué el duque del norte la observaba con tan mala jeta. Tampoco comprendía su negativa a venderle la mansión. No era como si el ducado pudiera darse el lujo de rechazar dinero. Su economía estaba valiendo... claramente estaba en ruinas. Aún así, él se mantuvo firme alegando que un lugar como ese no era apropiado para una señorita noble como ella. Claro que él ignoraba por completo que estaba frente a la reina de los demonios. Bueno, la profecía dice que la santa despertará pronto y salvará al mundo. ¿Eso no es algo bueno?, preguntó ella con aparente ligereza. Yo no creo en santos, señorita. La respuesta la tomó por sorpresa. ¿Que no se suponía que todos en ese mundo depositaban su fe en la santa? Y también agradecería que deje de intimidar a los pobladores, añadió él bastante serio. Raina tardó un par de segundos en procesarlo, pero cuando intentó aclarar el malentendido, un golpe seco resonó sobre el techo de la carroza. Afuera, los gritos no tardaron en estallar. Habían sido rodeados por bandidos. Uno de ellos, un hombre calvo de casi 2 metros, arremetió contra Chase, quien apenas logró lanzarse de su caballo para evitar el impacto. El gigante fue tras él, pero antes de alcanzarlo, una figura veloz se interpuso y de un solo movimiento lo lanzó por los aires como si no pesara nada. El resto de los bandidos se detuvo por un instante, reconociendo al hombre frente a ellos. El duque del norte, el mejor caballero del imperio, estaba allí, lo que los dejó momentáneamente perplejos porque el contratista jamás había mencionado que estarían luchando contra alguien como él. Rostin, por su parte, evaluó la situación en segundos. Eran demasiados, y todo indicaba que su objetivo era Raina. Lo que no encajaba era la magnitud del ataque, demasiados hombres para una simple noble. Entonces, entre ellos, un mago dio un paso al frente. Rostin apenas tuvo tiempo de reaccionar antes de que el hechizo se activara. Un vórtice oscuro se abrió en el aire, y de él emergieron miles de cuchillas que se lanzaron directamente hacia el carruaje. Los bandidos se abalanzaron sobre Rostin al mismo tiempo, obligándolo a retroceder. Su espada trazó arcos precisos, rápidos y letales, pero incluso con su destreza supo que no podría proteger a Raina. Su grito se quebró en el aire y justo cuando las cuchillas estaban a punto de atravesar el cristal, una llama negra surgió desde el interior del carruaje, expandiéndose con violencia. El fuego devoró el ataque en un parpadeo, reduciendo las dagas a cenizas antes de que pudieran tocar su objetivo. Las llamas se extendieron como una marea oscura, envolviendo a los bandidos en cuestión de segundos, pero no quemaban como el fuego común, no consumía su carne, solo lo innecesario. Cuando el fuego se disipó, el silencio cayó de golpe. Los bandidos seguían en pie, despojados de sus armas, sus ropas, temblando por el frío, completamente indefensos, pero intactos. Rostin desvió la mirada hacia el carruaje. De este, Raina descendía con calma, rodeada por un aura oscura que contrastaba con su cabello y sus vestiduras blancas. Pero no fue eso lo que tensó el aire. Fueron las llamas negras, un poder que solo podía pertenecer al rey de los demonios. Sin dudarlo, y antes de que ella avanzara un solo paso más, Rostin alzó su espada y lo apuntó directamente hacia ella. No des un paso más, ordenó. Mientras tanto, Verónica seguía sin salir del shock. Cuando aquella mujer, la loca de la mansión abisal, se le había acercado para proponerle trabajo y hablar de construir un invernadero, la había mirado como si estuviera fuera de sí. ¿Quién en su sano juicio podría detener una nevada interminable? Pero entonces, de un instante a otro, llamas oscuras envolvieron el cuerpo de Verónica. No era un fuego común, era magia oscura inquietantemente similar a la magia del rey demonio. El impacto fue tal que Verónica retrocedió sin darse cuenta, tropezó y cuando logró reaccionar, la situación ya había cambiado. El duque del norte había intervenido y se había llevado a Raina consigo. El silencio que quedó después fue peor que el caos. Y sin pensarlo demasiado, Verónica se levantó, tomó un caballo y partió en dirección a la mansión abisal, en donde, por cierto, Raina miró a Rostin con desconcierto. Y en ese breve instante de distracción, el mago aprovechó para teletransportarse a él y sus compañeros con un conjuro. Aún así, Rostin no bajó la guardia. Su espada siguió apuntándole directamente, exigiendo una explicación. ¿Por qué puedes usar magia oscura como el rey demonio? Por supuesto, no había forma de que Raina dijera la verdad, así que haría lo único posible, negarlo rotundamente.
yo soy la víctima aquí, ellos fueron los que nos atacaron. ¿En qué momento eso me convierte en la villana aquí? Sus ojos eran sinceros, cristalinos. Rustin no pudo ignorarlo. Lo que ella decía tenía sentido, pero lo que había visto, eso no podía ser un error. Como único sobreviviente directo de la maldición del rey demonio, conocía demasiado bien esa energía. Aún así, envainó su espada y dio un paso hacia ella. Atácame. Ordenó con una seguridad inquietante. Soy el único que ha sobrevivido a su poder, así que sabré si eres o no el rey demonio. Rustin no dudaba, y en ese instante la voz dentro de su cabeza despertó. Sí, usa tu poder. ¡Mátalo! La voz en su mente irrumpió divertida. Los ojos de Raina brillaron en rojo, pero no por sed de sangre, sino por ambición. Porque si Rustin moría, el ducado de Winter Snow quedaría sin heredero directo, y bajo las leyes imperiales de sucesión territorial, la propiedad de la mansión abisal recientemente reclamada y habitada por ella podría pasar a su dominio como única ocupante legítima registrada. Una oportunidad perfecta. Pero antes de que siquiera pudiera mover un dedo, el cochero se interpuso de golpe entre ambos, alegando que todo se trataba de un malentendido. Rustin frunció el ceño. Es cierto que el poder de la señorita puede parecer inquietante, pero gracias a ella, la mansión abisal ahora es cálida y habitable. Ella no ha hecho nada más que ayudar, dijo el cochero, quien con una convicción que rozaba el absurdo añadió. Y aunque fuera el rey demonio, estoy seguro que sería uno reformado. El aire quedó en silencio, roto únicamente por el galope de un caballo que se acercaba rápidamente, y sobre este Verónica, que los observó preguntándose ¿qué demonios había ocurrido allí? Al final, el grupo de mercenarios no logró cumplir su misión, y lo peor de todo fue que el mago que trabajaba con ellos consiguió escapar. El mayordomo, quien en realidad era un sicario de élite al servicio del duque de Rubelliet, limpió la hoja de su espada antes de enfundarla y le explicó al nervioso hombre que debían ocuparse del mago cuanto antes, sobre todo si no querían que el sumo sacerdote se enterara de su secreto. El malentendido de que Raina estaba intimidando a Verónica se disipó gracias a la propia explicación de la joven. Del mismo modo, el cochero, que ahora se había convertido en el mayordomo de la mansión abisal, se encargó de guiarlos por el lugar, detallando todos los cambios que la señorita Raina había implementado desde su llegada. Aún así, los testimonios no bastaron para relajar a Rustin, quien sin bajar la guardia se giró hacia Raina y le preguntó si en los últimos días había visto algún demonio. Raina explicó que la mansión estaba rodeada por su magia y que cualquier ser con malas intenciones que intentara cruzar el límite sería desintegrado al instante. Pero ahora que lo mencionas, a veces me visita un amiguito. Es esponjoso y bonito. Las cejas de Rustin se alzaron apenas, pero la sorpresa real llegó cuando se dio cuenta de quién era ese amiguito, pues no era otro que Luca, y estaba intacto. Y no, Luca no era un demonio, pero la maldición había deformado su cuerpo hasta convertirlo en algo similar a un cúmulo de nieve, obligándolo a permanecer en ambientes extremadamente fríos. Sin embargo, bajo la influencia de la magia de Raina, podía existir con normalidad incluso en ese entorno cálido, y por un instante la duda cruzó la mente de Rustin. ¿Realmente había juzgado mal a Raina Rubelliet? Aún no puedo confiar en ti, pero encontraré a quien contrató a los mercenarios que te atacaron. Tras decir eso, hizo una leve inclinación de cabeza y se retiró junto a Chase. Raina los observó en silencio hasta que sus figuras se desvanecieron entre la niebla helada del bosque. Y entonces una pregunta cruzó por su mente. ¿Qué haría ese duque tan recto cuando descubriera que el responsable de todo, el hombre que había ordenado su muerte, era su propio padre? El sumo sacerdote observaba a través de la ventana absorto en sus pensamientos. El oráculo nunca fallaba y según sus visiones, el rey demonio ya debía haber aparecido hacía mucho tiempo sumiendo el mundo en llamas. Pero hasta ahora solo habían rumores. En ese momento, un asistente irrumpió para informar que un hombre había llegado desde el norte, asegurando haberse enfrentado al rey demonio, y cuando estuvo frente a él, los ojos claros del sumo sacerdote brillaron con interés, pues resultó que el rey demonio no era otra que Raina Rubelliet. La construcción del invernadero avanzó mucho más rápido de lo que Verónica había imaginado, y gracias al fuego de Raina, el lugar logró mantener una temperatura estable, suficiente para que los cultivos crecieran, incluso bajo el clima implacable del norte. Pero una duda persistía en la mente de la experimentada agricultora. ¿Desde cuándo un rey demonio estaba más interesado en cultivar hortalizas que en reducir el mundo a cenizas? No tenía sentido, ¿verdad? Y definitivamente la señorita Raina Rubelliet, la ex loca de la mansión abisal, no podía
ser el rey demonio, se dijo Verónica, y así nació su segundo subordinado leal. Sin embargo, con el paso de los días, algo comenzó a fallar. Los cultivos brotaban con normalidad, crecían, pero al poco tiempo se marchitaban y morían. Sucedió con la primera tanda, luego con la segunda y también con la tercera. Por entonces, la voz en la cabeza de Raina ya no se molestaba en ocultar su burla. ¿De verdad creíste que tu poder estaba hecho para esa clase de tonterías? Es inútil. Pero esa voz fue interrumpida por la de Verónica. Con el cansancio marcando su rostro, la mujer comenzó a contarle lo que había visto en el camino hacia la mansión. Una fila interminable de pobladores obligados a abandonar sus hogares. Luego bajó la mirada hacia los cultivos secos, quebradizos, reducidos a poco más que restos sin vida. Y volvió a alzar la vista. Sus ojos violetas brillaban con lágrimas contenidas. Por favor, señorita, no se rinda. Por favor, ayúdenos a devolvernos la esperanza. Raina guardó silencio. En el fondo nunca había pensado en rendirse, pero tampoco había considerado usar su poder para algo más que sobrevivir. Todo lo que había hecho hasta ahora había sido para evitar su destino, para vivir en paz antes de que la verdadera heroína apareciera. Pero había algo que no podía negar. Ayudar no se sentía nada mal. Quizás porque en su vida pasada ni siquiera tuvo la oportunidad de ayudarse a sí misma. Siempre enferma, siempre débil, siempre limitada. Pero ahora tenía poder. Ahora podía hacer algo. ¿Y quién diría que la magia oscura podía servir para algo más que destruir? Raina alzó las manos. Una oleada de fuego oscuro brotó de su cuerpo, extendiéndose con fuerza sobre el invernadero, envolviendo la tierra, filtrándose en las raíces marchitas, porque rendirse no era una opción. Esta era su nueva vida, una oportunidad que no pensaba desperdiciar. Y poco a poco, entre la tierra ennegrecida, los tallos secos comenzaron a tensarse. Las hojas antes marchitas recuperaron su color, y solo así, la vida regresó. Al final resultó que la familia del cochero seguía con vida. Con algo de suerte, el duque no había ordenado hacerlas desaparecer, probablemente porque su esposa se encontraba en la capital cuando todo ocurrió recogiendo a su hija. Al enterarse de esto, Raina no dudó en sugerir que las trajera a la mansión abisal. El cochero, visiblemente emocionado, comenzó a hablar de su hija con orgullo. Mia, según le contó, era una joven brillante. Había ingresado a la academia culinaria y ya se había graduado. La describía como madura, sincera, excepcional. Incluso le mostró un retrato, una niña sonriente de ojos expresivos cuya presencia se resumía a una sola palabra, tierna. Pero el tiempo no siempre es amable con todos. Y 5 años después, Mia había cambiado bastante. Era considerablemente más alta que la mayoría de las mujeres, aunque mantenía esa actitud educada y serena que su padre tanto había recalcado. Y al saber de su formación, Raina le propuso convertirse en la chef de la mansión. Sin embargo, la reacción de Mia no fue la esperada. A pesar de haber egresado de una de las mejores academias de gastronomía, las críticas hacia su cocina no habían sido muy favorables. Aún así, Raina le restó importancia. Después de todo, venía de una vida donde la comida de hospital era tan insípida que comer o no daba exactamente lo mismo. Y en este mundo había sobrevivido a base de carne seca durante días, hasta el punto de que ya estaba estreñida. Así que no tenía expectativas demasiado altas, pero cuando probó el primer bocado, todo cambió. El sabor era profundo, reconfortante, real. En serio, no sé qué te dijeron en esa maldita escuela, pero esto es lo más rico que he probado en mi vida. Los ojos de Mia se llenaron de lágrimas porque esta era la primera vez que alguien hablaba así de su comida. En la academia, lo único que había recibido eran críticas, comentarios que insistían en que las manos de una mujer no eran adecuadas para la alta cocina, que nunca podría alcanzar el estándar exigido por la nobleza. Raina sintió cómo la irritación le recorría el cuerpo ante semejante absurdo, pero en lugar de enfocarse en eso, decidió convencer fervientemente a Mia de que se convirtiera en su chef personal. Por supuesto, Mia aceptó de inmediato, y así, casi sin darse cuenta, Raina consiguió a su tercera subordinada leal. El duque Rubelliet palideció en cuanto cruzó las puertas del santuario. En el centro del recinto, el mago que había estado intentando rastrear inútilmente yacía completamente congelado, atrapado en un bloque de hielo que parecía detener incluso el aire a su alrededor. Y a un lado de este, el sumo sacerdote lo observaba con una expresión ensombrecida. Creo que el duque me ha estado ocultando algunas cosas, sobre todo en lo que respecta a su hija Raina Rubelliet. ¿No lo cree, duque?, dijo finalmente con una calma inquietante.
Chase resultó ser sorprendentemente útil en el huerto, pero Raina dudaba de que el duque Winter Snow lo hubiera enviado con ese propósito. Aún así, la ayuda extra siempre venía bien, y más ese día cuando debía visitar el orfanato para realizar una jornada de caridad con los alimentos recién cosechados. El lugar pronto se llenó de niños, pero entre todos ellos, uno llamó su atención, y no fue por insistente ni por ruidoso, fue precisamente por lo contrario. Su ropa estaba impecable, demasiado limpia para ese entorno. A su lado, Verónica mencionó que se trataba de Luca, el hermano menor de Rustin. Raina apartó la mirada. Había algo en ese niño, algo que no terminaba de cuadrarle. Y mucho más tarde, cuando los demás niños ya estaban ocupados comiendo, Luca le contó una historia como si repitiera algo que ya había aceptado. La tormenta de nieve que azotaba el norte era su culpa. Según explicó, una maldición había recaído sobre su familia y el sumo sacerdote, para evitar que Luca se derritiera, había lanzado una magia poderosa que hacía que el norte nevara sin descanso. Raina entendió el peso detrás de sus palabras. La culpa. Ese tipo de culpa que se instala en el pecho y empieza a definirte. Ella lo conocía demasiado bien, porque había pasado gran parte de su vida entre paredes blancas, respirando el olor estéril de los hospitales. Sus padres apenas comían una vez al día para costear su tratamiento, sacrificando todo sin decir nada. Y aún así, ella creció con la sensación constante de ser una carga. Era por eso que no necesitaba que Luca dijera más, así que se inclinó hasta quedar a su altura. Haré todo lo que está en mis manos para ayudar al norte. ¿Está bien? No era una promesa vacía, ni una frase para consolar. Raina no era ese tipo de persona, y no estaba en sus planes involucrarse con esa región, ni con sus problemas, ni mucho menos con su gente. Ella solo quería una vida tranquila, pero aún así, no estaba mintiendo. Mientras tanto, en el ducado Rubelliat, el mayordomo informó al duque que todos los mercenarios habían sido retirados de la frontera norte. La orden había sido dada por el propio duque tras su reunión con el sumo sacerdote, un encuentro que aún le dejaba el cuerpo tenso. Aquel hombre que aparentaba ser bondadoso lo había amenazado sin dudar. Debía obedecer o lo acusaría de haber ocultado al rey demonio y ordenaría su ejecución. Sin embargo, había algo que el duque no lograba comprender. ¿Por qué ese maldito sacerdote se había mostrado tan emocionado al descubrir que Raina era la reina de los demonios? Y más inquietante aún, ¿qué era exactamente esa ley divina que no había dejado de mencionar? Y mientras el duque se perdía en sus propias inquietudes, Raina no lograba apartar de su mente las últimas palabras del pequeño Luca. Muchas gracias por todo lo que has hecho por mí hasta ahora, había dicho, y había algo extraño en la forma en la que lo dijo, como si ya la conociera desde antes. En ese momento, el conejito de nieve que solía visitarla apareció frente a ella, y entonces recordó lo que Verónica le había contado. La maldición de Luca solo le permitía mostrar su verdadera forma una vez al mes. Era una idea difícil de asimilar, sobre todo porque, a diferencia de otros niños, Luca jamás podría tener una vida normal. El conejito alzó sus pequeñas patas delanteras como si la saludara, y fue ahí, en ese gesto tan simple, que Raina finalmente lo entendió. Luca siempre había estado frente a ella, pero ¿realmente había sido su culpa que él sufriera esa maldición? La situación en el norte se estaba saliendo de control. Aunque Rustin hacía todo lo posible por patrullar las zonas y mantener a la gente a salvo, no era suficiente. Uno de los laberintos había comenzado a mostrar una actividad demoníaca inusual, obligando al duque a enviar más caballeros hacia la grieta, con Rustin al mando. Pero esa decisión tuvo consecuencias. Mientras más tropas salían, más vulnerable quedaba la ciudad. Ser testigo de aquello hizo que Raina se preguntara cuánto tiempo más pensaba seguir ocultando su poder. Durante todo ese tiempo había evitado usarlo, sobre todo porque el fuego negro estaba ligado al poder del demonio y sabía lo sensible que era la gente con respecto a la profecía. Sin embargo, ver cómo el lugar que Verónica, Luca y tantos otros amaban se deterioraba allí día con día, consumido por el miedo y la escasez, terminó por romper su indecisión. Raina no pudo quedarse de brazos cruzados. Extendió su poder y una llama negra se estiró como un brazo en dirección al ladrón, envolviéndolo por completo e impidiéndole escapar. Pero, aunque logró detenerlo, el efecto fue inmediato. La gente palideció al ver las llamas negras y en cuestión de segundos comenzaron a señalarla como el rey demonio. El pánico estalló y pronto todos huyeron desesperados. Fue inútil que Verónica intentara hacerles entender que Raina solo quería ayudarlos. La población ya estaba al límite. La hambruna y el miedo habían erosionado lo poco que les quedaba de esperanza y presenciar una magia tan oscura terminó por quebrarlos. Raina no pudo culparlos. Así era como el miedo atrapaba a las personas y no había nada que ellas pudieran hacer para cambiar
cambiarlo. Del mismo modo, Rostin, que había encabezado la ofensiva en la grieta para contener a los demonios, pronto notó que sus hombres estaban al límite. Tiempo atrás había solicitado refuerzos tanto al templo como al ducado de Rubelliet, pero su petición había sido ignorada. Aún así, quedarse de brazos cruzados no era una opción. Rostin tenía que seguir luchando porque de lo contrario, todo el norte sería aniquilado. Según las reglas del juego, el simple hecho de que el rey de los demonios existiera era la causa de todos los desastres de este mundo. Por eso Raina no pudo evitar preguntarse si, sin importar cuánto bien hiciera, realmente era posible cambiar esas reglas. Y cuando esa duda apareció, también lo hizo la voz en su cabeza. Sí, Reina, todo es tu culpa, el laberinto, la maldición. ¿Pero por qué eso sería algo malo? Ese es tu rol, así que mátalos a todos. Solo sigue tus instintos. Raina nunca imaginó que una respuesta pudiera venir de aquella voz enloquecida que convivía con ella. Sin embargo, en ese instante, su mente se sintió extrañamente clara. Sus labios se curvaron en una leve sonrisa mientras murmuraba: tienes razón, si los mato, todo se resolverá, ¿verdad? Y por primera vez, esa idea no le pareció aterradora, sino inevitable. Aunque el templo y el sur se negaron a brindar apoyo, el oeste y el este sí enviaron tropas aliadas a Invernalia. Gracias a eso, Rostin pudo reagrupar a los hombres y guiarlos hasta la ruta del laberinto, una de las más peligrosas donde debían avanzar preparados para cualquier trampa. Sin embargo, a medida que se acercaban, se vieron obligados a detenerse. A lo lejos, un vórtice oscuro comenzó a abrirse. Los soldados palidecieron al reconocer la llama negra del rey de los demonios, pero Rostin no reaccionó como los demás. Se quedó inmóvil al reconocer la figura que estaba frente a ellos. Pero ¿por qué Raina Rubelliet estaba allí? ¿Qué estás haciendo aquí? Preguntó con cautela. La sonrisa de Raina se ensanchó inquietante a simple vista. ¿No es obvio? Vine a exterminarlos a todos. La tensión se volvió densa, casi insoportable, y al notarlo, Raina inclinó ligeramente la cabeza, observándolos con curiosidad. ¿Por qué ponen esas caras? Dije que vine a ayudarlos. Si uso mi fuego contra los monstruos, todo se va a resolver, ¿verdad? Chase, que hasta ese momento seguía apretando el asterisco, soltó todo el aire, pero Rostin no compartió su alivio. Mucho menos cuando Raina mencionó algo que ni siquiera él sabía. Si destruían la piedra en el centro del laberinto, los monstruos dejarían de surgir y la grieta se sellaría. Aquello no tenía sentido. Rostin había luchado en el norte toda su vida y era la primera vez que escuchaba algo así. Y al notar su propia torpeza, Raina intentó justificarse diciendo que solo eran rumores que había oído entre los magos clandestinos. No podía decir la verdad, que ese mundo era en realidad un juego que ella conocía demasiado bien. Por supuesto, Rostin no le creyó, y lejos de aceptar su ayuda, aún sabiendo que su poder podía inclinar la balanza, se negó. Todavía no podía confiar en ella, así que le ordenó regresar a la mansión abisal. Al mismo tiempo, en las profundidades del templo, el sumo sacerdote observaba a través de una gran esfera de cristal. En ella, el recto y obstinado duque del norte avanzaba guiando a sus caballeros hacia el interior del laberinto, y aunque lamentó lo que estaba por ocurrir, se repitió a sí mismo que a veces los sacrificios eran necesarios para atraer la paz al mundo. Entonces, alzó los brazos y pronunció un antiguo conjuro sagrado, dando inicio así a un ritual. Había llegado el momento de que la santa apareciera y los salvara a todos. Raina había hecho todo lo posible por ofrecer su ayuda, pero aún así fue rechazada. En el norte todos desconfiaban de ella, las miradas y los juicios eran constantes, y sería mentira decir que no le afectaba, aunque al menos al señor cochero parecía tan indignado como ella, y eso le dio un pequeño consuelo. Fue entonces cuando un fuerte golpe en la puerta principal llamó su atención. Intrigada se levantó para ver quién era, sin imaginar que encontraría a Chase al otro lado, con la armadura hecha jirones, el rostro pálido y el cuerpo tembloroso, pero lo peor fue el mensaje que traía consigo. Había ocurrido una masacre. Según Chase, al inicio todo había salido mejor de lo esperado. Entraron al laberinto sin grandes dificultades y los demonios que encontraron en el camino fueron eliminados con rapidez. Así, avanzaron hasta llegar a una sala secreta donde hallaron una piedra luminosa, la misma que Raina había mencionado. Pero en cuanto dieron un paso más, todo se vino abajo. Una horda de demonios los emboscó sin darles oportunidad de reaccionar. Solo Chase y unos pocos soldados lograron escapar. El duque ordenó la retirada y se quedó atrás, conteniéndolos a todos
con su poder para comprarles tiempo. Pero mientras algunos conseguían huir, Rustin había quedado atrapado. Desesperado, Chase no supo a quién más recurrir. Por eso fue hasta Raina la única persona a la que podía pedirle ayuda. Incluso cayó de rodillas frente a ella, porque si no detenían a los demonios, ese sería el fin del norte, o quizá de todo el imperio. Los pocos soldados que permanecieron en Invernalia para resguardar la ciudad se prepararon para la batalla, aunque en el fondo todos sabían que era una lucha perdida. Pronto los demonios comenzaron a emerger desde la grieta, desbordando las líneas defensivas como una marea imposible de contener. La preocupación fue evidente, pero mucho más la desesperanza. Mientras tanto, en la entrada del laberinto, Raina avanzaba sin detenerse. Las llamas negras consumían a cada demonio que se interponía en su camino, mientras una sola idea ocupaba su mente. Ese duque terco que la había juzgado sin siquiera escucharla, iba a tener que hacerlo ahora. Sin embargo, a medida que se adentraba en las cavernas, algo empezó a inquietarla. Curiosamente, Rustin no era un personaje que pudiera recordar del videojuego. En la interfaz, después de elegir a la heroína, apareció un panel con los personajes que se iban desbloqueando con el progreso, pero Rustin no estaba ahí, ni como aliado, ni como estratega, ni siquiera como un simple PNJ guía. No importa. Y por muy guapo que seas, eso no compensa tu personalidad. Ahora tengo que ir a salvar tu trasero. Con esa idea en mente, llegó hasta la gran puerta que protegía el núcleo del laberinto. Sin dudarlo, la empujó, pero lo que encontró al otro lado la dejó completamente inmóvil. El príncipe heredero confrontó directamente al sumo sacerdote. Las noticias sobre la crítica situación en el norte ya habían llegado a sus oídos, pero lo que no lograba entender era qué lo estaba deteniendo para enviar refuerzos. Incluso insinuó con evidente desconfianza que tal vez sus predicciones ya no eran tan precisas como antes, o que simplemente estaba eligiendo no actuar. El sumo sacerdote no se inmutó. Se apartó con calma y declaró que todo formaba parte de un plan mayor. Estaba creando las condiciones necesarias para traer a la salvadora del mundo. Fue entonces cuando un asistente irrumpió apresuradamente anunciando que el vórtice se había abierto y que las condiciones para invocar a la Santa finalmente se habían cumplido. La Santa había aparecido en el mundo y con ello quedaba claro que el sacrificio había funcionado. Raina había jugado este videojuego miles de veces, pero al ver el cuerpo congelado de Rustin lo entendió de golpe. No lo recordaba porque el juego comenzaba justo después de su muerte. La escena a su alrededor lo confirmaba todo. Había sido una masacre. Rustin había usado hasta el último rastro de su poder para acabar con los demonios, y ese mismo esfuerzo lo había condenado. Raina intentó derretir el hielo con sus llamas oscuras. Lo logró, pero no sirvió de nada. El cuerpo del duque seguía frío, inmóvil, sin vida. ¿Era su muerte una ley inmutable de este mundo? Había cosas que simplemente no podían cambiarse. Toda una vida luchando contra demonios, para terminar congelado en una esquina olvidada del laberinto del norte. ¿Ese realmente era su final? No. Raina se negó a que eso fuera así. Oye, al menos deberías haberte disculpado conmigo, dijo sacudiéndolo con frustración. Primero dudaste de mí, me juzgaste y ahora solo te rindes así. No puedes tomar la salida fácil, despierta. Pero no hubo respuesta. El cuerpo de Rustin se dio hacia atrás y Raina cayó sobre él, sintiendo un vacío pesado en el pecho. El frío de su piel la arrastró por un instante a su vida anterior, lo que la hizo preguntarse si sus propios padres habrían sentido alivio cuando ella murió. Quiso creer que sí, pero ese pensamiento la llevó a otro, a lo que Rustin había querido proteger hasta el final: su hermano, su gente, el norte que nunca abandonó. Raina apretó los puños sobre su pecho y con la voz baja pero firme hizo un juramento: no dejaré que tu sacrificio sea en vano. Protegeré el norte, así que no te preocupes, yo. Pero antes de terminar, la voz de una mujer desconocida la interrumpió desde atrás. Raina se giró y vio a una joven rubia, temblando, observándola con evidente nerviosismo. La escena no ayudaba. Estaba encima del duque, rodeada de cadáveres de monstruos y de humanos. Esto no es lo que parece. Pero la santa no parecía muy convencida. Fue entonces cuando Raina notó algo peor. Los cuerpos que estaban alrededor comenzaban a ser absorbidos por el laberinto, y si eso continuaba, pronto todos serían convertidos en demonios. Entonces lo recordó. La santa tenía poderes de curación, podía incluso revivir a los muertos, solo necesitaba usar la cosa esa, la de resurrección en masa. El problema era que la habían enviado a purgar demonios, pero en su camino no había encontrado ni uno solo. Por lo tanto, no
solo había subido de nivel, y para usar esa habilidad necesitaba al menos llegar al nivel 30. Y así fue. Como en medio de cadáveres y un destino que parecía sellado, la reina de los demonios y la heroína de este mundo terminaron uniendo fuerzas para hacer que la santa subiera de nivel. Después de eliminar a una gran cantidad de demonios, la santa finalmente alcanzó el nivel 30 y obtuvo la habilidad de resurrección. La luz de su poder envolvió el campo devastado, y uno a uno los caballeros caídos comenzaron a volver. Entre ellos, Rostin, quien al abrir los ojos, lo primero que vio fue a Raina. Por un instante su mirada se detuvo en ella, pero pronto notó la presencia de la santa. Él soltó un suspiro, se incorporó y sin dudarlo se inclinó ante la joven rubia para agradecerle. Ese gesto fue suficiente. Raina sintió algo extraño en el pecho, como si le hubieran dado un golpe seco. Se llevó una mano al corazón confundida porque ¿qué carajos había sido eso? ¿Eso fue el dolor de la traición? Poco después, Rostin y la santa regresaron al pueblo donde los habitantes los recibieron entre vítores. Para ellos, eran los héroes del norte quienes los habían salvado de la horda de demonios. Raina no estaba por ningún lado. En cambio, caminaba sola de regreso a la mansión abisal. Pero antes de llegar, el sonido de unos cascos la hizo detenerse. Rostin apareció frente a ella y sin rodeos le entregó los documentos de propiedad de la mansión como muestra de agradecimiento. Eres la primera persona que se emociona por ser dueña de un lugar como este. Te han dicho que eres una mujer muy imprudente. Pero Raina, lejos de molestarse, sostuvo los papeles como si fueran un tesoro, preguntándose si acaso él estaba buscando otra pelea, pero el duque negó. El norte es un lugar duro, lleno de carencias. Sigo sin entender por qué quieres quedarte aquí. Raina estaba lista para responderle, pero él relajó su expresión y le regaló una sonrisa, una tan clara y sincera que por un momento la dejó sin palabras. Entonces, sin previo aviso, Rostin le agradeció, no solo por haberlo salvado, sino por proteger la ciudad con su magia mientras atravesaba el laberinto. Fue gracias a sus llamas negras que los demonios nunca lograron cruzar la ciudadela. Rostin guardó silencio un instante como si organizara sus pensamientos. Admitió que sabía muy poco de ella y que se había equivocado al juzgarla, porque a pesar de su magia oscura, todo lo que había hecho era ayudar. Luego confesó algo que no había querido admitir antes. La había juzgado por envidia, porque él llevaba toda la vida intentando proteger el norte sin grandes resultados, mientras que ella, en tan poco tiempo, había logrado lo que él no. Rostin entonces se arrodilló frente a ella y le pidió disculpas. Espero que puedas perdonar mis actos estúpidos. Y si aún está en pie lo de proteger el norte, me gustaría tomarte la palabra y reconocerte ante todos. La promesa que Raina había hecho cuando él estaba muerto resultó que de algún modo lo había escuchado. Ella dudó por un momento, pensó en todo lo que la había llevado hasta allí y al final tomó su mano. A lo lejos, Verónica, el cochero, Chase y Mia observaban la escena con una leve sonrisa. Y en los días siguientes, Rostin cumplió su palabra. Presentó a Raina como una de las heroínas del norte y la reconoció ante todos. Raina permaneció en silencio mientras la gente la aclamaba, sin saber muy bien cómo reaccionar. En su vida pasada había pasado sus días postrada sintiéndose como una carga. Nadie la había mirado así antes, con gratitud, con alivio, casi con admiración. Era una sensación extraña, aunque no le desagradaba. Sin embargo, incluso en medio de los aplausos, Rostin notó algo en su expresión, una leve tristeza que no terminaba de desaparecer, y sin darse cuenta, Raina mencionó que solo estaba pensando en su familia. Él, que no conocía su pasado, asumió que hablaba del ducado Rubelliet. Entonces, recordó su conversación con el duque, quien le había advertido que tuviera cuidado con ella. Pero él había decidido ignorarlo, convencido de que Raina era una buena persona. Ella no lo sabía, pero ya había ganado a un nuevo aliado. A partir de ahora, yo me convertiré en tu familia. Raina lo miró en silencio como si acabara de decir algo completamente absurdo. No estaba segura de si aquello era una promesa o una propuesta extraña, así que decidió no profundizar y centrarse en lo que vendría. Después de todo, se suponía que las reglas del juego habían cambiado, y mientras ellos celebraban, en el laberinto que habían dejado atrás, entre los restos inertes de los demonios, una llama oscura comenzó a formarse, tomando la silueta de un espectro, deformándose lentamente como si buscara una forma estable. Pero antes de completarse, una voz lo detuvo. Debía permanecer oculto. La figura tembló y su transformación se revirtió, reduciéndose hasta convertirse en un niño de ojos rojos, ojos demasiado similares a los de Raina Rubelliet. Si
Si el video te gustó, te agradeceríamos dos cositas. Regálanos un like y cuéntanos en los comentarios qué te pareció. Nos encanta leerlos. También te invitamos a formar parte de los miembros del canal. Al unirte a la membresía tendrás acceso anticipado a nuestros videos y podrás usar los fabulosos emojis personalizados que hicimos con mucho cariño para ti. Y si quieres estar al tanto de todas las novedades, no olvides unirte a nuestra comunidad en WhatsApp. El enlace está fijado en el mensaje destacado. Mi nombre es Cecilia y nos vemos en un próximo video.